Bueno, ustedes recordarán toda la polémica que se generó cuando el senador Mario Iggi propuso la vuelta del servicio militar obligatorio para aquellos jóvenes conocidos como Nini, ¿no? Aquellos que no estudian ni trabajan. Y por supuesto empezó, ¿no?, esta cuestión de si está bien que el ejército se ocupe de esto, si luego de tal nefasta experiencia que tuvimos en nuestro país, que darle nuevamente cierto poder a las Fuerzas Armadas para que influyan tanto en lo civil, tanto en la educación, ¿no? Bueno, lo cierto es que también generó polémica cuando el senador Mario Iggi apareció con militantes de la agrupación Hijos de José Cepaz, diciendo que tenía el apoyo de esta agrupación. Y justamente por eso estamos aquí en compañía de Lucía García, de Felipe Benigeri. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? También de la agrupación Hijos. También no, nosotros somos de la agrupación Hijos y las personas que aparecieron en las imágenes que ustedes mostraron a cámara no las conocemos. Serían militantes de Iggi, ¿no? ¿Eso es lo que trascendió después? Desconocemos. Que son militantes de Iggi, que se ponen una camiseta y utilizan el nombre que además, de nuestra si ves, agrupación. No respeta, nosotros no ponemos nombres particulares en la remera. Y integramos una red nacional que existe hace 19 años, así que a esta altura la mayoría nos conocemos entre nosotros. Puede ser que se sumen nuevos compañeros, pero nos sorprendió porque desconocíamos la existencia y bueno, queríamos desmentir que fueran integrantes de la agrupación y además reafirmar la posición de nuestra red nacional en contra de esa iniciativa, que no es solo de Iggi, hubo también otros que se pronunciaron en ese sentido. Porque además, bueno, a veces yo también soy periodista y me sorprendió también el desconocimiento por ahí con el que se trató el tema. Nosotros fuimos parte de la pelea porque se desactive el servicio militar obligatorio, antes incluso del caso Carrasco, cuando muchos de nuestros compañeros cumplían la edad de 18 años y iban a ser sorteados. Y en particular argumentábamos que por nuestra condición de hijos no queríamos ser parte del servicio militar obligatorio, pero además lo hacíamos extensivo al conjunto de los jóvenes, ¿no? Nos parece que no tiene que ver con resolver nada esa alternativa. Hasta fue difícil para nosotros que teníamos que presentarnos a hacer el servicio militar obligatorio en las discusiones con el ejército cuando nos preguntaban si su padre vive o su padre está muerto. Y nosotros decíamos que estaba desaparecido, el ejército nos decía está muerto. Entonces ahí empezábamos una discusión que si no teníamos el certificado de difunción estaba desaparecido. Exactamente. Bueno, y teniendo en cuenta que esto se realiza, ¿no?, en un marco ya de un Estado democrático, un Estado de Derecho, tenemos 30 años para celebrar de democracia justamente, ¿por qué la negativa, o más bien, por qué el rechazo, ¿no?, a la propuesta de Iggi? Quiero saber su posición con respecto a esto, a lo que él propone. Porque nos parece que la situación de los jóvenes de nuestro país tiene que ver con resolver otras cuestiones como son el acceso a la educación, al trabajo, a la posibilidad de proyectar un futuro, que es en la línea que está trabajando este gobierno, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que nosotros apoyamos en ese sentido, y que nos parece que tiene que ver con toda esa política que se está dando, ¿no?, de del plan Fines, por ejemplo, para que los jóvenes puedan completar los estudios secundarios, las nuevas universidades en el conurbano que acercan la posibilidad de la formación superior a poblaciones que nunca tenían acceso por dificultades económicas y de cercanía geográfica, todos los incentivos al trabajo. Nos parece que tiene que ver con eso, la ciudadanía que nos interesa impulsar. Que esa sería la forma, digamos, si no está. Ahora, también yo les voy a preguntar justamente para que ustedes me den la postura que tienen ustedes con respecto a lo que el senador Iggi plantea. Hay un spot muy conocido que él sacó justamente publicitando las ventajas, ¿no? Ahí lo tenemos, de hecho. Nosotros no queremos seguir polemizando sobre eso porque nos parece que la posición es clara. Simplemente no queríamos dejar pasar para mí es una operación mediática aparecer con remeras de pseudo hijos en la televisión, y queríamos dejar claro que la organización Hijos, que tiene regionales en todo el país, desde Jujuy hasta la Patagonia, que estamos organizando un encuentro nacional para los mediados de agosto en el predio de Seis, en Capital Federal,
Digamos, no tenemos nada que ver con esa iniciativa, estamos trabajando en otra línea. Hay muchos de nuestros compañeros que están ocupando cargos nacionales, que eso también expresa un posicionamiento que tenemos respecto de lo que se está haciendo en el país. Nos conmueve, nos conmovió el día que Néstor Kirchner bajó el cuadro de Videla en el Colegio Militar. Nos sentimos convocados e interpelados a ser parte de este proyecto, porque por primera vez un gobierno escuchó nuestras demandas y las transformó en políticas públicas. Seguimos los juicios a los genocidas. En la ciudad de La Plata tenemos una compañera que es abogada, querellante, Verónica Bogliano, que nos representa en la instancia del juicio por los crímenes cometidos en La Cacha. Participamos y declaramos en los juicios que nos ha tocado, a mí particularmente en la causa ESMA, no sé, Felipe... En el cuerpo de ejército. Es decir, que bueno, eso es lo que los hijos y las hijas estamos haciendo en el país y en La Plata también, y nos parecía importante que, bueno, los espectadores, quienes ven este canal, estén al tanto de esto, y esa era nuestra intención con venir aquí a estar presentes, ¿no? Lucía, ha quedado más que claro la posición de ustedes. Por ahí nosotros estamos tratando de retomar esta cuestión del debate, porque justamente para entender, digamos, los posicionamientos de los distintos sectores de la sociedad, porque también esto termina formando, o más bien sacando a la luz, de que hay sectores que todavía consideran que una política conocido como extrema derecha podría llegar, o la tolerancia cero, o incluso que, digamos, el servicio militar sea la respuesta para los jóvenes que tal vez no tienen, digamos, una perspectiva de futuro, que están en la droga, como es el spot que lo dice. Sí, para mí es preocupante poner tropa civil al servicio de un ejército que en los años, a partir de la caída de Perón hasta el día de hoy, fue parte del ejército de ocupación de Estados Unidos. Digo, aportarle tropa civil a un ejército me parece preocupante. Sí, de todos modos también hay que decir que ha habido dentro del ejército todo un proceso de transformación. De hecho, los que hoy integran el ejército, los y las, porque hay muchas mujeres, también eso hubo como un crecimiento en ese sentido, también se forman en derechos humanos y tienen otra perspectiva. Lo que pasa es que lo que plantea Felipe es una cuestión que, digamos, muchos años de historia tienen que suceder para que lo refutemos plenamente, ¿no? Entonces, digo, desde que el servicio militar dejó de ser obligatorio, dejó de haber presión militar sobre la sociedad civil, sobre la democracia. Eso tiene un porqué, porque la tropa con la que hacía presión ese ejército de comandantes era precisamente los soldados conscriptos. Entonces me parece que llevar al servicio militar obligatorio puede implicar algún riesgo hasta para la democracia. Bueno, eso es importante plantearnos todas las posturas, porque además uno a veces lo trata con tanta liviandad, ¿no? Que te escucha y dice, bueno, tal vez sí puede ser una opción, teniendo en cuenta que ya estamos en democracia hace muchos años, o gente que no ha vivido realmente esto, que hoy por hoy puede tener 28, 27 años y opinar sobre el tema y decir, bueno, ¿por qué no? Si no sería tan grave, casi que son fuerzas ociosas, también le dicen. Y está bueno también que ustedes den su visión de cómo realmente afecta, porque tal vez eso, la gente no lo ha vivido. Sí, de todos modos nosotros entendemos que la dictadura no es algo que solo sucedió en el pasado, ¿no? De alguna manera, bueno, esto que sucede estos días con los fondos buitres es una secuela incluso de la propia dictadura, porque la deuda, parte de la deuda que está en cuestión, comenzó en los 70. con el ministerio de Martínez de Hoz durante la dictadura militar. Entonces me parece que también es interesante como sociedad, que nos involucremos más en los temas y que podamos ver las continuidades, ¿no? Esto que planteaba también Felipe, que las cosas, bueno, no es que surgen de repente de un repollo, sino que hay una historia. Sí, es muy importante justamente analizar ese proceso histórico. Claro, y por eso yo parte. te decía esto, nosotros hace 19 años que estamos agrupados, o sea,
y, digamos, en la ciudad de La Plata muchas personas nos conocen, particularmente algunos, o nos han visto o han participado de actividades que hemos convocado. Entonces me parece que también es importante desde los medios poder registrar la propia historia, ¿no? En este caso de nuestra ciudad o bueno, del lugar que sea, porque los medios tienen todo un poder de visibilizar y de invisibilizar, ¿no? Entonces también ahí creo que tiene que haber una responsabilidad editorial en mínimamente chequear, ¿no? Algunas cuestiones y bueno, nosotros por ahí últimamente no estamos teniendo mucha visibilidad porque estamos trabajando por ahí en otras cuestiones, pero estamos disponibles para cualquier consulta cuando ustedes o cualquier periodista local lo requiera. Bueno, han venido hasta aquí justamente para decir que no era la agrupación Hijos la que estaba con Iggy, y eso justamente es lo que aporta, porque él pensó que podía convencer que tenía una agrupación a su lado que no tenía, lo cual creo que debería ser ilegal, ¿no? Políticamente es muy parecido a lo que hacía la revista Gente en los años 70 con los detenidos de la ESMA. Inventar que hay un familiar que está... en recuperación de sus hijos, que pide la recuperación de sus hijos, cuando en realidad esa persona estaba detenida. Sí, el caso Telma Jara de Cabezas, que justamente llegó a la justicia en estos días, ¿no? Otro procesado es Mazot, el director de la nueva provincia en Bahía Blanca, y nosotros bregamos porque también en algún momento se judicialice la situación del diario El Día de La Plata, que jugó un rol también sumamente... protagónico, ¿no? decisivo, ¿no? En la legitimación de la dictadura y de la represión de aquellos años. Entonces nos parece... ¿Están trabajando por eso? Estamos trabajando, hay un compañero nuestro, Camilo Cañi, que es periodista, que es parte del proyecto de investigación de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social al respecto. Y además, bueno, históricamente hemos... Queda muy claro en el juicio que se está llevando adelante por el centro clandestino La Cacha, donde el personal del batallón 601 de la delegación La Plata, que es el 101, ellos comunican que el diario El Día era parte del operativo de acción psicológica. Entonces queda muy claro la participación del diario El Día en ese tipo de operaciones que fueron denunciadas por el propio jefe de inteligencia de la región. Bien. Lucía, Felipe, les agradezco mucho por haber estado acá. Gracias a ustedes. Nos queda un poquito sin tiempo por los tiempos de la televisión, pero realmente ha sido muy útil y les agradecemos por haber venido. Muchas gracias.